¿Qué onda, chavos? Yo soy Lamparky y el día de hoy vamos a revisar el tema de cuáles son mis 10 trucos de estudio más poderosos, más útiles, más chingones que usé para el examen nacional a la residencia médica, con el que saqué pues obviamente una calificación muy destacable. Algunos estoy seguro que no los conocías y otros pues ya los debes de conocer, pero analizaremos cuál es el beneficio de cada uno, ¿sale? Les quiero pedir de antemano una disculpa, sé que he andado muy ausente en mis redes sociales, pero como lo he dicho antes, aún soy residente, entonces tengo demasiadas responsabilidades en ocasiones. Se vino unas cosas que tengo que hacer de mi tesis, entonces he andado mucho investigando de eso, ya saben, la recolección de datos y demás, entonces ahorita me ha sido un poco complejo, pero ya yo sé que les había previamente prometido también tener mucha constancia en esto. Sin embargo, pues intentaré que ya no. Sin embargo, pues ahora sí trataré de cumplirlo, porque trataré de hacer los videos más cortos, pero que sean más... Digamos que he decidido que dividiré los videos en partes para que no sean tan largos, ¿sale? Muy bien, como todos sabemos, en la Facultad de Medicina, una vez que uno entra desde el bachillerato, a menudo hay muchísimos temas que estudiar, va a haber nuevos horarios y esto por supuesto que se va a traducir en una nueva complejidad. Todo esto va a favorecer que, a pesar de que nosotros leamos o estudiemos, a menudo no nos vamos a sentir totalmente capaces, o ese conocimiento a veces, hablando específicamente de las evaluaciones, es decir, de los exámenes, a menudo no podemos sacarle todo ese provecho. A menudo no podemos sacarle todo el provecho que deberíamos. Por lo que lo más importante es un estudio eficiente. Ya habíamos dicho, un estudio costo-beneficio, es decir, obtener el mayor número de resultados con el menor esfuerzo y tiempo posible. Esto por supuesto que puede aplicarse no solo a la Facultad de Medicina, sino también para estudiar al examen para la residencia y asimismo para estudiar temas de la residencia. De acuerdo a la efectividad de estas técnicas de las que te voy a platicar, le voy a llamar a esta la clasificación de Lamparky, porque es una clasificación que yo hice de acuerdo a algunas características que te comentaré. En el primer rubro están las técnicas catalogadas como básicas. Estas requieren una inversión de tiempo y esfuerzo bajo. Sin embargo, a menudo esto también traduce en que el aprendizaje significativo y los resultados que obtienen de estas técnicas básicas de estudio sea bajo. El siguiente del que hablaremos la segunda categoría, son las elaboradas. Estas requieren una inversión de tiempo y esfuerzo moderado, mucho más que el de básicas, pero no tan intenso. Los resultados de este método de estudio a menudo son moderados, ¿de acuerdo? Es decir, que sí te permite que te vaya bien, pero a lo mejor no de forma muy brillante, ¿sale? Dependiendo también del método que uses, por supuesto. Y por último te hablaré de estas técnicas mejoradas. Estas técnicas mejoradas, en algunos artículos que hablan sobre psicología y pedagogía, están descritas algunas de las, digamos, de los puntos que usa, de los pilares de estas técnicas. Se basan en otros procesos cognitivos que ya se ha demostrado que ayudan a la memoria, ¿de acuerdo? Esto requiere a menudo una inversión de tiempo y esfuerzo de medio a alto, pero los resultados y el aprendizaje significativo de estas son elevados, entonces muy importante. Muy bien, comenzaremos a hablar de las técnicas básicas. En estas se encuentra el subrayado, el audio y las mnemotecnias. El subrayado es el método que yo creo que es mundialmente más usado. El método consiste en simplemente usar un resaltador para marcar lo que se consideran las ideas principales. Este está descrito como uno de los peores métodos de estudio. Tiene una baja efectividad y resultados muy pobres. Ahorita casi siempre que hable de resultados me voy a referir a dos cosas: aprendizaje significativo y calificación, es decir, resultados en las evaluaciones. Este método requiere perfeccionamiento, es decir, la primera vez que tú subrayes, seguramente vas a subrayar casi que todo el pinche libro. Vas a subrayar el autor, vas a subrayar de qué universidad era el autor y un buen de cosas que no debes de subrayar, como la imagen que te pongo aquí. A menudo así es cuando empiezas, ¿de acuerdo? Requieres perfeccionar esta técnica. Las desventajas que tiene esta técnica, además de que, te repito, sus resultados son pobres, es que requiere que vuelvas a leer el libro, es decir, al menos para repasar lo que ya subrayaste, pero a fuerzas requiere que vuelvas a leer el libro. Es como volver a estar consultando
la misma literatura una y otra vez. Es decir, no es costo efectivo. Sí podría ser útil, pero no es costo efectivo. La ventaja que tiene esto y que muchos usan es que es rápido, ¿de acuerdo? Sin embargo, en general yo no te lo recomiendo, salvo en ciertas circunstancias que te comentaré en el siguiente video. El audio. Este método consiste en grabar de forma secuencial los puntos claves de la lectura. Digamos que tú vas a estarle dictando a la grabadora, así como si fueras un investigador que está grabando sus notas, igualito, pero tú estás grabando tu resumen. Entonces empiezas, pancreatitis, y le paras a la grabadora, le vuelves a prender, incidencia, fulanita, y le vuelves a apagar. La vuelves a prender y no sé, y apagas la grabadora, y así, ¿de acuerdo? Se puede usar una grabadora adicional para esto, ya existen, recordemos que hay un buen de reporteros y otras personas que ocupan grabadoras de forma profesional. Sin embargo, hoy por hoy todos tenemos en nuestro celular o en nuestra tablet grabador de sonido, entonces ese es el que se puede usar si se prefiere esta técnica. La ventaja de esta es que es relativamente rápido. Igualmente no requiere que vuelvas a leer el libro, nada más tienes que volver a escuchar tu audio. Lo puedes escuchar cuando vas en el carro, cuando estás en el gimnasio, en fin, se puede ocupar en cualquier lugar prácticamente. Sin embargo, este también es poco recomendado en general. Yo alguna vez lo intenté usar, pero de verdad yo no sentí que aprendía de forma significativa y te da una pseudo sensación de confianza, como si ya hubieras leído el tema, cuando en realidad no es así, ¿de acuerdo? Entonces yo, en mi personal punto de vista, no te lo recomiendo. Sin embargo, hay alguien que podría serle de utilidad si tiene a lo mejor esta que le llaman inteligencia auditiva, ¿no? Las mnemotecnias. Este método es sumamente famoso. Yo creo que todos nos sabemos al menos alguna mnemotecnia médica. Consiste en utilizar frases u oraciones de fácil retención y que a su vez permitan una fácil evocación de definiciones o conceptos. La ventaja de estas mnemotecnias es que bien realizadas o integradas suelen generar una retención para toda la vida. Yo actualmente ya a casi que serán 10 años que estaba en primer año de la carrera de la facultad, todavía recuerdo las mnemotecnias que usé en ese entonces, de verdad, y la mayoría creo que las recordamos porque las integramos bien, nos llamaron la atención, entonces nuestro cerebro las integró apropiadamente y se quedaron para toda la vida. Lo más importante de las mnemotecnias es que sean simples. Sin embargo, aquí la desventaja o la precaución es que estos métodos son auxiliares. Aquel que quiera estudiar prácticamente todo a través de mnemotecnias, además de que se va a quebrar la cabeza, se va a dar cuenta que no es tan simple. Va a requerir mucho tiempo y a menudo va a olvidar las cosas. Recuerda, no todo puede reducirse a una mnemotecnia, sobre todo las cosas que requieren un análisis. Aquí te pongo una mnemotecnia de pares craneales, de mamá, papá, tengo minifalda, ahora mis glúteos van a estar helados. No sé a quién se le haya ocurrido esa mnemotecnia. Tiene algunos elementos que son útiles, como el que hables de cosas en relación con sexo o algo así, o decir minifalda o glúteos. Sin embargo, este ejemplo de mnemotecnia es una mnemotecnia que independientemente de que parece simple, entre cada una de las categorías no hacen alguna asociación que tenga que ver específicamente con el nervio, por lo que en realidad pasando el tiempo no te será sencillo evocarla. Esta considero que es una mala mnemotecnia, ¿de acuerdo? No quiero decir que quien la hizo sea malo o algo así, no, pero me refiero a que es una mnemotecnia que no es muy útil. Debes de recordar que a mayor personalización de las mnemotecnias, más fácil va a ser que lo retengas. Te repito, deben de ser temas graciosos o chistosos o temas raros, algo digamos que saque de contexto a tu mente para que le sea más llamativo, temas sexuales como el que acabamos de ver, e igualmente tú puedes hacer tus mnemotecnias de forma personalizada, es decir, que hables de temas algo personal, ¿no? Es un ejemplo. Recuerda que el pilar de las mnemotecnias es que sean simples y lógicas, ¿sale? Y mientras más sui generis, o sea, particulares sean, probablemente la retención aumente, ¿de acuerdo? Dentro de los ejemplos más frecuentes tenemos, ahorita te comento aquí, a veces puede ser algo conceptual como el parasimpático lo para y el simpático lo dispara, refiriéndonos, como sabemos, a la erección. Entre más profundo, más dulce. Esta se refiere igualmente a las zonas de la suprarrenal, de la corteza suprarrenal, la glomerular, fascicular y reticular. Esta mnemotecnia se refiere a que mientras más profundo se va,
digamos que todo se va a poner más dulce en el sentido de que la zona glomerular va a estar relacionada con la aldosterona, es decir, si queremos verlo de forma general, con el metabolismo de la sal. Entonces ahí sería la parte salada. Luego la zona fascicular de abajo habla de glucocorticoides, específicamente se refiere al cortisol. Entonces, como es glucocorticoides, pues es más dulce. Y la zona reticular se encarga de la producción de andrógenos, es decir, de hormonas sexuales. Entonces, lo que quiere decir esta mnemotecnia, otra vez, esta mnemotecnia es una mnemotecnia que habla de cosas sexuales. Entonces, entre más profundo, más dulce, ¿no? Entonces, la sal, la glucosa y el sexo. Mientras más profundo, más dulce. Es una mnemotecnia que la verdad la mayoría nos acordamos por eso. Yo creo que a todos los que se la hayan explicado se la aprenden, pero bueno. Existen otro tipo de mnemotecnias que a veces pueden ser visuales. Es un ejemplo. Aquí te tengo la del CA199, que como sabes es uno de los marcadores tumorales del CA de páncreas. No el único, existen otros, ¿de acuerdo? Pero si te das cuenta, el 9 aquí te lo pongo. Si ese 9 lo pones de forma acostada, ese 9 parece un páncreas. Entonces aquí te pongo la imagen del páncreas y tú te estás dando cuenta. El CA199 es para cáncer de páncreas. Es un ejemplo, ¿no? El CA153. Como tú ves ahí hay un 3. Entonces si le pusieras 2 puntitos ahí al 3 y lo agachas, ¿de qué tiene forma? Pues sí, pues de cáncer de mama, ¿no? Es un marcador tumoral para cáncer de mama. Entonces pueden ser de muchos tipos. Pueden ser mnemotecnias visuales, pueden ser mnemotecnias digamos que rimen, mnemotecnias que hagan que contengan un aforismo, en fin. Mientras más chistoso, llamativo, sexoso o algo así sea, a menudo las personas se lo aprenden mejor. Entonces es importante tener eso en cuenta. Las mnemotecnias no son ideales para las listas o aquellas que tienen muchos elementos, ya que van a tomar mucho tiempo y dedicación y a veces no dan muchos resultados. Te comento del que ya te había comentado, de los pares craneales. Y este otro de es un safari, a mí la verdad tampoco nunca me gustó que a mí no me pareció una mnemotecnia. Hay personas que confunden una mnemotecnia con una especie casi de acrónimo. Eso casi es un acrónimo más que una mnemotecnia, ¿de acuerdo? Entonces pues entonces es importante considerar eso. Mientras más elementos haya que aprenderse, en realidad no es lo mejor hacer una gran oración, una gran frase, una gran historia, ¿de acuerdo? Es mejor hacer elementos pequeños de forma aislada, ¿sale? La siguiente técnica de la que hablaremos son estas técnicas llamadas elaboradas, es decir, aquellas que tienen una efectividad general moderada a alta dependiendo de su uso, pero en general es una efectividad moderada. Dentro de esto tenemos a los resúmenes, los cuadros sinópticos y los mapas mentales. Los resúmenes es un método igualmente muy utilizado que consiste en la extracción de las ideas, conceptos y definiciones principales para ser escritos en otro material. Estos pueden ser escritos a mano, por decirlo así, o incluso en computadora. Mi recomendación aquí es que si estás estudiando a lo mejor para el examen nacional a la residencia y a lo mejor ese tema nunca lo vas a volver a ver en tu vida y solo lo quieres saber para el ENARM, no lo vas a ocupar en la residencia a la que te dirijas ni nada, pues a lo mejor hacer un resumen escrito está bien. Sin embargo, si estás estudiando en la carrera de medicina o es un tema que muy probablemente vas a ocupar durante la residencia, mi recomendación es que lo hagas escrito pero en computadora, ¿sale? Para que lo puedas consultar más adelante y te sea fácil estudiarlo. Igualmente, tú que eres estudiante de medicina, hazlos en computadora, velos guardando, no mames, velos guardando y no manches, cuando ya vayas en tu pinche examen a la residencia, te vas a dar cuenta que tú ya tienes resúmenes súper chidos de todo. Y digo súper chidos porque no hay mejor resumen que el que uno mismo hace, ¿de acuerdo? Entonces, no tiren eso a la basura, ¿sale? Para quienes están estudiando un tema que va a venir más adelante en la residencia, es un ejemplo. Alguien que va a ser internista o cirujano, ambos tienen que estudiar el tema de pancreatitis. Entonces, si estudias pancreatitis para tu examen a la residencia, mejor ve haciendo tu resumen o tu material de forma electrónica para guardarlo para siempre, ¿de acuerdo? No se vaya a perder, que el perro se comió tu tarea, que ya le tiraste la salsa de los tacos que te estás comiendo, en fin, yo qué sé.
La ventaja de este método es que evitas volver a leer el libro, a volver a leer el material que consultaste. Eso es bueno, ya que poco a poco tu cerebro va filtrando más la información y se va haciendo la idea de que cada vez el conocimiento es más intacto. Yo sí recomiendo usarlo, pero este también requiere perfeccionarlo. Poco a poco tú vas a ir haciendo tus resúmenes, los vas a ir mejorando, ¿de acuerdo? Igualmente en la parte 2, en la que comentemos la aplicación de te explicaré mejor cómo puedes sacarle el mayor provecho a este método, ¿de acuerdo? Siguiente, los cuadros sinópticos y mapas mentales. Este método consiste en recolectar la información de la fuente, reordenarla de forma jerárquica y a través de esto lograr una armonía en el espacio en el que hiciste tu resumen. Esto al final del día es un resumen, pero digamos, como te digo, categorizado y jerarquizado. La ventaja es que bien realizados, igualmente estos son útiles para temas que contienen muchos elementos, sobre todo porque puedes jerarquizarlos y así verlos de forma general y recordarlos más fácilmente. La desventaja de este método es que toma tiempo para realizarlos bien. Yo te soy sincero, yo nunca hice cuadros sinópticos ni mapas mentales. A mí no me gustaba hacerlos, los realicé cuando era obligatorio, a lo mejor en la prepa, pero desde ahí yo me di cuenta que al menos a mí no me gustaba ese método, ¿de acuerdo? Los volví a intentar hacer en la facultad. Sentí que me tardé muchísimo tiempo, la verdad no me quedaron ganas de volverlo a utilizar. Sin embargo, hay personas que les quedan muy chidos, les sirven mucho y demás. Otra cosa adicional es que recuerda que los mapas mentales y cuadros sinópticos, la utilidad de ellos es que te sirvan para estudiar, no que se vean bonitos. Yo siempre tuve compañeros que hacían unos cuadros sinópticos así, pero bien chingones, y un chingo de color, y le ponían imágenes bien mamonas, y además quienes tienen talento para dibujar, no manches. La pinche Mona Lisa de Leonardo se quedaba pendeja en comparación del mapa mental. Pero no manchen, a la hora de que le preguntabas algo a la persona o le explicabas, oye, ¿y en dónde anotaste no sé qué cosa? Es que eso no lo anoté porque bla, 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 bla. Y tú dices, no manches. O sea, ahí ya es cuando te das cuenta que hay quienes le prestan demasiado esfuerzo al diseño y pues descuidan el contenido. Entonces, pues te repito, para realizarlos bien, es decir, que te sean de un estudio significativo y además hacerlos bonitos, te toma bastante tiempo. No es de los mejores métodos. A mí siempre me ha gustado estudiar, digamos, de una forma costo efectiva, muy rápida. A mí me gusta estudiar pues rápido, por decirlo así. Entonces la verdad, este método, al menos para quienes nos gusta estudiar o leer rápido, la verdad este método se te va a hacer muy lento y muy tedioso, ¿vale? Y por último vamos a hablar de estas técnicas mejoradas. Estas son, pero que si las más chingonas. Estas sí, la verdad, son las mejores y las que te van a dar los mejores resultados para cualquier prueba que realices en la facultad, en la residencia y rumbo al examen para tu residencia. Vamos a analizarlas. La primera de la que te quiero hablar es una que se llama autoexplicación. Esta, como su método lo dice, consiste en que te expliques a ti mismo el tema. Supón que tienes una libreta y ahí mismo tú te vas dando una clase. O si tienes un pizarroncito blanco, algunos tenemos un pizarrón blanco en alguna parte de nuestra casa. Entonces ahí mismo tú te vas enseñando, te vas dando tus clases. Y esto te ayuda, además de que tú mismo te estás intentando explicar, a menudo también te va generando dudas. La forma de hacer esto sería que tú te imagines que estás dando una clase. Te imagines que tienes ahí 2 o 3 alumnos y tú le estás explicando, ¿de acuerdo? Y siempre debes de mantenerte abierto a estarte preguntando el porqué de las cosas, ¿de acuerdo? Otra técnica que puedes usar es explicarle a un familiar que tengas que sea chiquito, un primito, un hermanito, algo así, pues le puedes explicar a ellos, ¿sale? Este ejemplo sirve mucho para preparar exposiciones. Sirve para preparar las posibles preguntas atoradoras que luego te hacen en las exposiciones. A lo mejor lo adverso que tiene es que requiere más de tiempo. Sin embargo, esta es de las técnicas que yo creo que, hablando de aprendizaje para la vida, es la que más te genera aprendizaje para la vida, de verdad. Esta es la herramienta número 1 para estudiar, para combinar múltiples tipos de inteligencia y a la vez para generar un aprendizaje significativo. Yo sé que es una especie de cliché ya decir esa frase de enseñar es aprender 2 veces, pero es tan cierta que ni se imaginan.
yo creo que a nadie nos gusta que en la facultad o en la residencia nos pongan a dar clases. Todos preferiríamos que un experto nos diera el tema y pues aprender muchísimo de su experiencia. Sin embargo, definitivamente de los temas que más yo he aprendido y de los que me considero más con una formación más sólida son aquellos en los que he tenido que estudiar para preparar una clase. Todos los que preparan clases como se debe saben que a la clase tú debes de ir casi como si fueras un experto en el tema. Tienes que haber consultado múltiples fuentes, si tienes dudas, tuviste que haberlas resuelto, tuviste que haber aplicado varias técnicas de estudio, que si la del resumen, que si la de la autoexplicación, que si mnemotecnias, que si esto, aquello, en fin. Elaborar una exposición apropiadamente es una experiencia de aprendizaje que ocupa tantos elementos que no hay forma de que no aprendas. O sea, por alguna piche esquina te va a entrar ese conocimiento, ¿sale? Entonces, de verdad, esta técnica de autoexplicación sirve muchísimo, ¿de acuerdo? Esa frase de enseñar es aprender 2 veces es más que cierto. Entonces, usa esta técnica, es muy buena. Y para la vida, igualmente te recomiendo que nunca dejes de enseñar, ¿sale? Independientemente de si algún día como tal llegas a encontrarte siendo un profesor, a lo mejor dar clases en una facultad. Lo cierto es que en el ámbito hospitalario siempre somos maestros de nuestros R-, somos maestros de los internos, a veces hasta somos maestros de nuestros adscritos, dependiendo el tema, por supuesto. Entonces, de verdad, nunca dejen de enseñarle a otros, de verdad, aprenden muchísimo ustedes a través de la enseñanza. Y la técnica número 2 de la que hablaremos, esta igualmente es una técnica muy buena, muy chingona, muy elevada, que consiste en la elaboración de una síntesis del conocimiento. Lo extrajiste, tomaste el conocimiento de la fuente, haces una síntesis del mismo, pero tu resumen, por decirlo así, lo haces en forma de pregunta. Eso quiere decir en palabras simples, ¿de acuerdo? La ventaja de este método es que es una técnica que te permite elevar muchísimo los números en las evaluaciones teóricas. Esta es la que más te va a permitir mejorar una calificación o elevar tu calificación, ¿de acuerdo? Si te interesa mucho la calificación, este es el método que tienes que utilizar, con algunas reservas que más adelante comentaremos. Tal vez las desventajas de este método de interrogación elaborativa es que segmenta mucho el conocimiento, ¿de acuerdo? En la mente, al tú segmentar el conocimiento, haces unidades separadas. En la mente, cuando tus unidades para memorizar están muy separadas, eso le cuesta más trabajo a la mente, ¿de acuerdo? Y entonces, a menudo no se puede recordar todo. Sin embargo, es poco útil para recordar a largo plazo, ¿de acuerdo? Si bien es de los más poderosos para mejorar calificaciones, es más, este es el mejor para elevar números, si es que lo que buscas es el número, pero a largo plazo es poco útil para recordar. Tienes que estarlo repasando a menudo para revisarlo, ¿sale? Esto lo puedes realizar a través de un resumen en forma de preguntas, como te lo pongo aquí, el que uses flashcards y demás, ¿de acuerdo? Este último método de las flashcards, al menos para mí, fue mi favorito. Yo lo ocupé mucho y la verdad creo que me funcionó muchísimo. En el siguiente video te comentaré cómo puedes realizar tus flashcards para que sean de un estudio significativo. Hagamos una reflexión. Piénsalo solo un segundo. Aquí te pongo una imagen de la pirámide de la competencia clínica de Miller. La competencia clínica se refiere a las capacidades que tú vas obteniendo, ¿de acuerdo? A través de tu actitud, habilidades y, por supuesto, de conocimiento. La base de la pirámide es el conocimiento, es el saber simplemente. Luego tienes que saber cómo hacer las cosas. Después de que sepas cómo hacer las cosas, tienes que, en algún medio seguro, debes de demostrar que puedes hacer las cosas. Y la parte más alta de la pirámide es la parte práctica, es la parte en la que haces, en la que tú mismo puedes hacer las cosas, ¿de acuerdo? Y esto a lo mejor se ve más en las especialidades que son quirúrgicas, por supuesto, pero esto es en todas las especialidades, así sean clínicas. Primero tienes que saber, después tienes que saber cómo, después tienes que mostrar que sabes cómo hacer las cosas y el culmen, la parte más importante es la práctica, es decir, lo que tú hagas. Entonces, de acuerdo a esto, todos entendemos que la práctica de todo conocimiento, el culmen del
conocimiento de la competencia clínica es la práctica, ¿de acuerdo? El que sepas hacer. Ahora bien, para los exámenes prácticos lo más importante pues es la práctica. Para los exámenes de predominio teórico pues lo más importante es el conocimiento teórico. Aquí se quedan incluidos pues la mayoría de los exámenes a la residencia. La forma más frecuente de evaluar conocimiento teórico es a través de preguntas. Por lo tanto, el elaborar un resumen en forma de preguntas te asegura la práctica más parecida a la que tendrías en un examen, ¿de acuerdo? No sé si me di a explicar. Esto que estás haciendo, el hacer una interrogación elaborativa, tú ya estás preparando un examen, no sé si me doy a entender. Tu resumen en forma de preguntas ya es un examen, tú ya estás haciendo simuladores, si quieres verlo así, de exámenes teóricos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, te repito, esta técnica es la que te permite mejorar más y subir más en calificaciones, ¿de acuerdo? Si lo que te interesa es la calificación, te repito, interrogación elaborativa. No hay más. Muy bien, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya tengo grabada la parte 2, solo le voy a dar algunos cortes, entonces yo espero subirla en unos 2 o 3 días. Te daré algunos ejemplos prácticos y la manera óptima que los puedes aplicar. Además, recuerda que el método no es igual para todo el tipo de literatura médica. Dependiendo del tipo de lectura que sea, si es un comprehensive textbook, si hablamos de un review, si es un manual, si es un artículo de revisión, hasta de un reporte de caso puedes aprender, pero pues claramente no vas a hacer flashcards de reportes de casos o algo así, ¿de acuerdo? Entonces, en la siguiente parte del video te voy a explicar la manera óptima para que le saques. Te voy a explicar la manera óptima de realizar estos métodos de estudio para sacarles el mejor provecho costo efectivo. Esto ha sido todo por el video de esta ocasión. No se te olvide que yo soy Lamparky. Coméntame en mis redes sociales, en el post de Instagram, cuáles fueron las técnicas que tú has usado que sabes que te han servido. Igualmente coméntame sobre los siguientes temas que quieres que tratemos. Hay uno que me han escrito varios ya ahí en mis redes sociales y que no lo he preparado, pero ese sí lo pienso hacer, que es el de cómo preparar ginecología. Es el siguiente que tengo ya en el queue para hacerlo. Y bueno, ya saben, mis redes sociales @lamparkymd en todas mis redes sociales. Yo me despido, no sin antes recordarte que vayas y estudies tus 1000 horas nalga que no has estudiado porque te confiaste de que falta más tiempo para tu examen nacional a la residencia. Esto ha sido todo, nos vemos hasta un próximo video. Bye.